Este es Dave. El padre de mi esposa lo presentó en la cena de Navidad. Será perfecto para Sara después del divorcio. Unté mi panecillo con mantequilla tranquilamente. ¡Qué bien! Dave, ¿mencionaron que la casa está a mi nombre? ¿Y el acuerdo prenupcial? Sara se atragantó con el vino. ¿Sabes lo que dicen de los mejores planes? Bueno, al parecer mi esposa Sara nunca recibió ese aviso, porque aquí estoy, Marcus, en mi propia cocina a las 6 de la mañana del día de Navidad, luchando con un pavo de 9 kilos como si fuera un gladiador culinario. No se me escapa la ironía. Me estoy dejando la piel para que esta cena sea perfecta mientras la mujer que se supone que es mi compañera de vida probablemente siga muerta arriba, soñando con lo que sea que la ocupe últimamente. Alerta de spoiler, seguro que no soy yo. Llevo despierto desde el amanecer. Y déjame decirte que preparar un pavo es como operar a un pájaro muerto mientras te cuestionas cada decisión que te ha traído hasta aquí. ¿El relleno? Hecho desde cero con la receta de mi abuela, que me pasó a mí. No Sara, claro, porque al parecer ahora me encanta cocinar. ¿Cuándo pasó eso? Cuando me convertí en la diosa doméstica de esta relación mientras mi esposa se convirtió en una especie de zombie obsesionada con el teléfono que trata nuestro matrimonio como una serie de Netflix aburridísima que solo ve a medias. La casa huele a salvia y arrepentimiento, la combinación perfecta para unas fiestas que se supone que son de gratitud y unión familiar. Estoy sazonando este ave con hierbas que harían llorar de alegría a Gordon Ramsay, mientras Sara está arriba haciendo quién sabe qué. Probablemente mandándole un mensaje a su hermana Olivia sobre lo agotador que debe ser tener un esposo al que de verdad le importa que las fiestas sean especiales. La mujer podría quemar agua, pero de alguna manera soy el problema por querer que nuestra cena de Navidad sea algo más que comida china para llevar y silencio pasivo-agresivo. A las 10 de la mañana, estoy hasta las rodillas de guarniciones que pondrían celosa a Martha Stewart. Puré de papas hecho con papas de verdad, un concepto revolucionario, lo sé. Cazuela de judías verdes que no viene en lata de sopa Campbell's. Salsa de arándanos que nunca ha visto el interior de un molde en forma de lata. Mientras tanto, Sara finalmente me honra con su presencia alrededor de las 11, entrando a trompicones en la cocina como si me hiciera un gran favor al vivir en el mismo código postal que la cocina. Buenos días. ¿Karine? Murmura, sin levantar la vista del teléfono. No, gracias por hacer todo este trabajo. No, vaya, todo huele de maravilla. Solo un saludo poco entusiasta que suena tan entusiasta como una auditoría fiscal. Ya ha vuelto a teclear en la pantalla como si estuviera dirigiendo a la Filarmónica de Nueva York por mensajes de texto. Quiero preguntarle qué es tan importante que no puede esperar hasta después de la cena de Navidad, pero ya sé que la respuesta sería alguna tontería sobre estar conectada o cosas del trabajo que, por alguna razón, nunca parecen implicar trabajo de verdad. La verdadera diversión empieza sobre las 3, cuando aparecen sus padres. Richard y Eleanor irrumpen en mi casa como si fueran los dueños, lo cual es una suerte teniendo en cuenta que nunca han contribuido ni con un panecillo a ninguna reunión familiar. Richard tiene esa arrogancia arrogante que grita, alcancé mi máximo potencial en los 80 y nunca recibí el memorándum, mientras que Eleanor lleva suficientes joyas como para financiar el presupuesto de defensa de un país pequeño. Enseguida empiezan a criticar todo, la temperatura de la casa, la música que he elegido, la forma en que he dispuesto los muebles. Es como si un par de organizadores de bodas de bajo coste aparecieran para decirte que tu propia fiesta es un desastre. Luego viene Olivia, la hermana de Sara, quien ha perfeccionado el arte de convertir cada conversación en torno a ella mientras, de alguna manera, se las arregla para insultar a todos los demás en la sala. Tiene un talento para los cumplidos ambiguos que pondría celosa a una sureña. Ay, Marcus, te has superado este año, dice en un tono que claramente implica que soy una especie de monito de teatro que por fin ha aprendido un nuevo truco. Gracias, Olivia, tu entusiasmo es realmente abrumador. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, y con interesante, quiero decir, completamente cachonda. Sobre las 4:30, justo cuando estaba sacando el pavo del horno como un dios doméstico, sonó el timbre. Sara salta con un entusiasmo sospechoso, prácticamente dando saltitos hacia la puerta como si esperara que la agencia de compensación de la editorial apareciera con un cheque desorbitado. En cambio, regresa con Dave. Dave es todo lo que se esperaría de un tipo llamado Dave que aparece sin invitación a la cena de Navidad de alguien. Alto, increíblemente guapo,
al estilo típico de Ken, con un suéter que probablemente cuesta más que el alquiler de la mayoría. Tiene esa sonrisa de ensayo que grita, vendo seguros, pero finjo que es mi vocación. Y lleva una botella de vino que, te aseguro, compró en el supermercado de camino, probablemente aún tenga la etiqueta si te fijas bien. Richard se ilumina como un árbol de Navidad al ver a este tipo desviviéndose por presentarlos. Marcus, te presento a Dave. Dave, él es Marcus, el esposo de Sarah. La forma en que dice marido da la impresión de ser un puesto temporal, como si yo fuera el profesor sustituto que ha estado reemplazando a la maestra hasta que aparezca la verdadera educadora. Eleanor está radiante, dándole a Dave la cálida bienvenida que nunca me ha dado en 15 años de matrimonio. Ahí es cuando Richard suelta la bomba que lo deja todo clarísimo. Dave es el hombre perfecto para Sarah después del divorcio. Las palabras flotan en el aire como una nube tóxica, y de repente, cada conversación extraña, cada llamada en voz baja, cada salida de chicas, que duraba hasta las 3 de la mañana, empieza a tener sentido. Esto no era una cena de Navidad, era una puta audición. Habían traído a mi sustituto y esperaban que me sentara allí sonriendo mientras lo evaluaban como si ya estuviera muerto y enterrado. El silencio que siguió es el tipo de silencio que se escucha justo antes de que llegue un tornado. Dave estaba allí de pie, con la misma expresión que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo, incluyendo una endodoncia o una presentación de tiempo compartido. Sarah está más pálida que el maldito mantel, y por primera vez en su vida, no está mirando el móvil. Incluso Olivia ha conseguido callarse, lo que podría ser el primer milagro navideño del día. ¿Y qué hago? Unto mantequilla en mi panecillo, despacio, con detenimiento, como si estuviera realizando un ritual sagrado. La mantequilla se derrite perfectamente sobre el pan caliente y me tomo mi tiempo extendiéndola por todos los rincones. Entonces miro hacia arriba, a esta sala llena de gente que aparentemente piensa que soy una idiota, y sonrío. No es una sonrisa maliciosa, ni de enfado, solo la clase de sonrisa que esbozas cuando alguien te ha mostrado exactamente quién es y agradeces esa claridad. ¡Qué bien! Digo, dándole un mordisco a mi panecillo con mantequilla. ¿Mencionaron que la casa está a mi nombre? ¿Y el acuerdo prenupcial? La copa de vino de Sarah empieza a temblar en su mano como si tuviera algún problema neurológico y palidece tan rápido que temo que se desmaye sobre el puré de papas. Dave mira a su alrededor como si intentara averiguar si se trata de una broma elaborada o si realmente se ha metido en la pesadilla doméstica de alguien. El pavo se está enfriando, el relleno probablemente se esté cuajando, y mi matrimonio parece estar acabado. ¿Pero sabes qué? Nunca me he sentido más vivo. Esto es lo que pasa cuando pasas meses pensando que te estás volviendo loco, preguntándote por qué tu esposa se comporta de forma extraña, porque su familia es aún más condescendiente de lo habitual, porque todos te miran como si fueras el chiste de un chiste que aún no has oído. Resulta que la broma era para ellos. Creían que estaban jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas, pero la verdad es que he estado jugando a un juego completamente diferente, uno en el que de hecho leí el reglamento antes de empezar a jugar. La cara de Eleanor se ilumina por completo como si le hubiera tocado la lotería, y te juro por Dios que, si empieza a aplaudir como una hada madrina loca, perderé lo que me queda de espíritu navideño. Está prácticamente dando saltos en la silla, sonriéndole a Dave como si fuera la segunda venida de Cristo, un billete de lotería y un yerno perfecto, todo en un mismo paquete con un jersey de diseño. Actúa como si hubiera orquestado con éxito la fusión de dos empresas de la lista Fortune 500 en lugar de lo que realmente hizo, que fue invitar a un desconocido a colarse en mi cena de Navidad para robarme a mi mujer. ¡Ay, Dave! Eleanor habla con entusiasmo y casi puedo ver los corazones flotando en su cabeza como si fuera un personaje de dibujos animados enamorado de la idea de ser casamentera. Tienes que contarle a Marcus sobre tu trabajo. Richard me estaba contando sobre tu éxito en las finanzas. Dice finanzas como si fuera una palabra mágica que me haría caer de rodillas en adoración. Señora, llevo mi propio negocio desde antes de que su hija aprendiera a llevar la cuenta bancaria, lo cual, siendo sinceros, todavía no puede hacer sin una calculadora y 3 intentos. Richard interviene como si fuera el animador personal de Dave, haciendo prácticamente todo menos sacar pompones y animar. Dave acaba de ser nombrado socio de Whitman y Associates, anuncia, inflándose como un pavo real orgulloso, mostrando plumas que ni siquiera son suyas. Es una de las firmas más prestigiosas de la ciudad, y su familia tiene contactos en todo el sector bancario.
Por su forma de hablar, uno pensaría que Dave inventó el dinero o descubrió una nueva forma de enriquecer a los ricos. Este tipo tiene madera de premio Nobel. Dave está ahí parado como un ciervo deslumbrado, probablemente preguntándose si ha entrado sin querer en algún reality donde el premio es una esposa usada y un montón de disfunción familiar. Su media sonrisa nerviosa tiene ese aire nervioso que aparece cuando uno se da cuenta de que ha pisado algo que no puede quitarse fácilmente del zapato. El pobrecito probablemente pensó que venía a una buena cena familiar donde cautivaría a todos con su ingenio y se iría con un número de teléfono. En cambio, consiguió asientos en primera fila para el espectáculo de mierda de Marcus y Sarah, con comentarios en vivo del peor coro griego del mundo. Richard está que arde, pintando esta imagen de Dave como si fuera una especie de superhéroe financiero. Buena familia, no deja de decir. Como si esa frase significara algo más que ser blanco, rico y dispuesto a pasar por alto el hecho de que su posible futura esposa técnicamente sigue casada con otro. No para de hablar de los contactos de Dave, su educación, su brillante futuro, y yo estoy aquí pensando, amigo, tu brillante futuro acaba de entrar en la casa del tipo al que intentas reemplazar. Eso no es pensamiento estratégico. Es como presentarse a una pelea a cuchillo con una tarjeta de presentación. Y ahí viene la verdadera sorpresa. Eleanor se inclina hacia adelante con un susurro conspirativo, tan sutil como un camión de bomberos, hablando de los nietos que Sarah merece. ¿Merece? Como si los hijos fueran una especie de sistema de recompensas basado en el mérito, y Sarah hubiera estado acumulando puntos haciendo ¿qué, exactamente? ¿Ignorando a su actual esposo? ¿Gastando mi dinero? ¿Perfeccionando el arte de estar físicamente presente pero emocionalmente indisponible? Si ese es el criterio para merecer hijos, entonces la mitad de la población probablemente debería seguir sin tenerlos. Olivia está sentada allí con una sonrisa de oreja a oreja que me dan ganas de tirarle mi panecillo a la cabeza. Siempre ha sido la instigadora de la familia, la que arma lío y luego se hace la inocente cuando todo se descontrola. Disfruta cada segundo de esto, viéndome retorcerme mientras sus padres hacen alarde de mi sustituto como si fuera un toro sorpresa en la feria del condado. ¿A qué Dave es maravilloso?, pregunta, pestañeando como si estuviera haciendo una audición para una película de Disney sobre compañeros pesados. Tan logrado, tan guapo. Sarah tiene mucha suerte de haberlo conocido. ¿Conociéndolo? No, lo conoceré, o podría conocerlo algún día. Lo conocí. Tiempo pasado. Como si ya fuera un hecho, como si ya me hubieran sacado de la historia y hubieran pasado a la secuela que nadie pidió. La naturalidad con la que lo dice es casi impresionante, se necesita mucha habilidad para ser tan descaradamente obvia y aparentar sutileza. Dave se ve cada vez más incómodo, cambiando el peso de un pie a otro como si estuviera parado sobre brasas. Obviamente, al tipo le quedan neuronas porque empieza a darse cuenta de que toda esta situación es más jodida que un sándwich de sopa. Casi se le ve dando vueltas en la cabeza. Espera, ¿me invitaron a cenar con su marido? ¿Hablan en serio? ¿Qué clase de familia hace esta mierda? Mientras tanto, Sarah intenta disimularlo, pero es tan suave como una lija sobre una quemadura de sol. No deja de lanzar miradas de pánico a sus padres, como si intentara decirles telepáticamente que se callen y dejen de hacer esto más obvio de lo que ya es. Pero Eleanor y Richard están demasiado absortos en su gran plan como para darse cuenta de que su hija se está muriendo de vergüenza allí mismo, en la mesa. Me recuesto en la silla, tomándome mi tiempo con otro bocado de pavó, y decido que es hora de darle un toque de realidad a esta pequeña fantasía que han construido. ¿Sabes?, digo, manteniendo un tono de voz informal, como si estuviera comentando el tiempo o los resultados del fútbol. Esto es muy interesante. Toda esta charla sobre el futuro de Sarah y lo que se merece. Hago una pausa, dejando las palabras suspendidas mientras busco la salsa de arándanos. Pero aquí está lo gracioso. Bueno, gracioso para mí, al menos. ¿Esta casa en la que estamos? ¿Esa donde todos planean el brillante futuro de Sarah? Está a mi nombre. La heredé de mi abuela antes de que Sarah y yo nos conociéramos. La habitación se queda más silenciosa que una morgue a medianoche. Se podía oír caer un alfiler, o en este caso, la confianza de Dave desinflándose como un globo pinchado. Está empezando a comprender que el futuro seguro que Richard le ha estado vendiendo conlleva algunas complicaciones, como que la seguridad pertenece a otra persona.
Pero aún no he terminado. Ay, no, apenas empezamos. ¿Y ese acuerdo prenupcial que firmó Sara? Continúo, untando mantequilla en otro panecillo con la precisión que pondría celoso a un cirujano. ¿El que estaba tan ansiosa por firmar porque era totalmente independiente y no necesitaba mi dinero? Sí, sigue vigente. Blindado, como dicen en el mundo legal. Miro a Dave, que parece que acaba de darse cuenta de que llegó a una partida de póker con dinero del Monopoly. Probablemente entiendas contratos, ¿verdad, Dave? Con lo de las finanzas y todo eso. Lo bonito de la verdad es cómo corta las tonterías como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Todos sus grandes planes, todas sus presunciones arrogantes sobre lo que podrían hacer sin consecuencias, toda su cuidadosa orquestación de esta pequeña cena teatro. Todo se derrumba en cuanto la realidad entra en la conversación. Sara está ahí sentada, con la mirada perdida, intentando resolver cálculos avanzados mentalmente, probablemente repasando todos los escenarios posibles y dándose cuenta de que todos terminan con ella consiguiendo exactamente lo que esperaba. Nada. Dave se aclara la garganta, y se nota que intenta encontrar la manera de salir airoso de este embrollo sin parecer un completo imbécil. El pobre probablemente pensó que iba a una simple cena familiar donde encantaría a los padres y se abriría paso con facilidad a una relación con una mujer a punto de divorciarse. En cambio, ha tenido un asiento en primera fila para darse cuenta de que la mujer no está realmente divorciada, el marido no se va a ninguna parte, y todo el asunto es más complicado que una película de Christopher Nolan. Esto es lo que pasa cuando la gente se cree más lista que todos los demás. Hacen planes basándose en lo que quieren que sea verdad en lugar de en lo que realmente es, y luego se quedan atónitos cuando la realidad aparece sin invitación en su pequeña cena de fantasía. Y aquí es donde la cosa se pone realmente divertida, y con divertida me refiero a que estoy a punto de ver a un grupo de adultos darse cuenta de que han estado jugando a las damas mientras yo he estado jugando al ajedrez todo este tiempo. Verán, lo bonito de que te subestimen es que la gente tiende a hablar demasiado y a mostrar sus cartas demasiado pronto. Me han estado tratando como si fuera un imbécil despistado que no sabe que su esposa ha estado buscando una mejora, pero, para sorpresa de todos, sabía exactamente qué pasaba y llevaba más tiempo preparado para esta conversación que planeando esta pequeña emboscada. Dejo el tenedor y me inclino hacia adelante, no de forma agresiva, sino con esa calma y control que suele poner a la gente nerviosa. Déjame explicarte cómo funciona esto. Digo, y mi voz es tan razonable que casi da miedo, ya que todos parecen un poco confundidos con la situación financiera. Miro alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada uno como una maestra a punto de explicar matemáticas básicas a niños de kinder que se han estado comiendo los crayones en lugar de usarlos. Todo lo que Sara y yo tenemos es independiente. Continúo, tomando otro sorbo de vino como si estuviera comentando el pronóstico del tiempo en lugar de desmantelar todo su plan. ¿Mis acciones? Mías. ¿Esta casa? Mía. ¿La herencia de mi abuela, que incluía unas propiedades preciosas en el norte del estado? También es mía. La cartera de inversiones, que ha estado rindiendo de maravilla. Muchas gracias. Lo adivinaste, mía. Cada palabra me resuena como un mazazo, y puedo ver el rostro de Dave cambiando más que un semáforo en hora punta. Sara intenta intervenir con una protesta débil, pero levanto la mano como si estuviera dirigiendo el tráfico. Ahora, antes de que alguien se ponga nervioso por lo injusto que suena todo esto, déjenme recordarles algo llamado decisión personal. Me recuesto, poniéndome cómoda porque esta es la parte donde realmente empiezo a disfrutar. Sara aceptó cada palabra del acuerdo prenupcial. De hecho, insistió. La expresión de Eleanor es impagable, como si alguien le hubiera dicho que los bolsos de diseñador los hace gente común a la que le importan un bledo los símbolos de estatus. Es imposible, balbucea, porque al parecer la idea de que su preciosa hija haya tomado una decisión sin consultar al consejo familiar es más impactante que descubrir que Papá Noel existe y ha estado robando fondos del Polo Norte. Oh, es muy posible, digo, casi con amabilidad, porque no hay nada más devastador que una verdad amable y con una sonrisa. Sara se empeñó mucho en mantener nuestras finanzas separadas, decía que era importante para su independencia, para su autoestima. No quiero que nadie piense que me casé contigo por tu dinero, Marcus. Cito textualmente, imitando bastante bien la voz de Sara cuando intenta sonar noble y abnegada. Un pensamiento muy progresista, sabes, muy feminista de su parte.
La cara de Richard se pone de un rojo interesante que sugiere que su presión arterial podría estar alcanzando niveles peligrosos. Seguro que algo así se puede renegociar. Resopla, porque al parecer cree que los contratos matrimoniales funcionan como planes de telefonía móvil donde puedes simplemente llamar a atención al cliente y cambiar de plan. La gente cambia de opinión sobre estas cosas todo el tiempo. Me hace reír, no porque sea gracioso, sino porque es tan hermosamente ingenuo. No, Richard, digo, negando con la cabeza como si lamentara de verdad decepcionarlo. Este contrato es lo que en el sector llamamos hermético. Lo redacté antes de la fecha límite. Me costó un ojo de la cara, pero resultó que valió cada centavo. Hago una pausa para crear un efecto dramático, porque ¿para qué apresurar un buen momento? Lo curioso de los buenos abogados es que piensan en todo, en cada resquicio, en cada ángulo posible, en todas las maneras en que alguien podría intentar escabullirse de lo que firmaron. Dave empieza a parecer estar haciendo cálculos complejos mentalmente, probablemente calculando exactamente cuánto le va a costar toda esta situación en términos de inversión emocional versus rentabilidad real. El tipo trabaja en finanzas, así que entiende la evaluación de riesgos, y justo ahora se da cuenta de que se encuentra ante un escenario de alto riesgo y baja rentabilidad, del que cualquier inversor inteligente saldría corriendo. Olivia decide que este es su momento de brillar, porque nunca se ha encontrado con una situación incómoda que no pudiera empeorar. Estás siendo cruel, Marcus, dice, adoptando ese tono santurrón que reserva para los momentos en que quiere parecer moralmente superior mientras se comporta como una completa zorra. Los matrimonios se basan en el compromiso, en trabajar juntos. Tienes toda la razón, Olivia. Estoy de acuerdo, asintiendo como si acabara de compartir la sabiduría de siempre. Los matrimonios se basan en trabajar juntos, por eso es tan interesante que Sara colaborara con todos ustedes para organizar esta pequeña cena sin colaborar conmigo en, bueno, no sé, el pequeño detalle de invitar a su posible reemplazo a nuestra casa. Le doy otro mordisco al pavó, masticando pensativo, pero bueno, seguro que se le ha olvidado. Ya sabes lo ocupada que está con todo eso, enviando mensajes. Sara por fin recupera la voz, aunque suena tan fuerte como un café aguado. Marcus, lo estás haciendo parecer peor de lo que es, dice ella, intentando quitarle importancia, pero la risa suena como si se le hubiera estrangulado hasta casi salir de la garganta. Dave es solo un amigo de la familia, un amigo de la familia, repito, asintiendo con sabiduría, ¿verdad? El tipo de amigo de la familia que su padre presenta como el hombre perfecto para Sara después del divorcio. Menuda amistad, Sara, algo muy profundo. Me vuelvo hacia Dave, que parece que preferiría que le hicieran una endodoncia con un dentista con los ojos vendados. Dave, amigo, ¿sabías que solo eras un amigo? Porque la forma en que Richard te presentó dio la impresión de que estabas haciendo una audición para un papel muy específico en la vida de Sara después del divorcio. Dave abre la boca, probablemente para decir algo diplomático y propio de un abogado, pero no le sale nada. Hombre inteligente. A veces, el silencio es la mejor política cuando estás en medio de un matrimonio que explota en tiempo real. Richard se está poniendo de ese tono particular que sugiere que está a punto de sufrir un derrame cerebral o de empezar a gritar, posiblemente ambas cosas. Mira, Marcus empieza, porque al parecer cree que esto es una especie de negociación comercial para intimidarme y obligarme a aceptar cualquier trato de mierda que hayan tramado. No hay necesidad de ser tan duro. Aquí todos somos adultos. Tienes toda la razón, Richard. Estoy de acuerdo, levantando mi copa de vino en un brindis fingido. Todos somos adultos. Por eso estoy seguro de que todos entenderán cuando señalo que los adultos son responsables de las consecuencias de sus decisiones. Tomo un sorbo, saboreando tanto el vino como el momento. Y Sara dejó muy claras sus decisiones cuando firmó ese acuerdo prenupcial. Muy adulta de su parte, la verdad. Muy responsable. Lo que pasa con Eleanor es que lleva tantos años manipulando situaciones entre bastidores que ha olvidado cómo actuar cuando alguien se niega a seguir sus reglas. Está acostumbrada a que la gente ceda cuando presiona, acostumbrada a salirse con la suya a fuerza de su personalidad arrogante. Pero lo bueno de estar realmente preparada para una situación es que te hace inmune a las tonterías de los demás. Esto es absurdo. Leonor declara, como si fuera la reina de Inglaterra, y yo acabo de sugerir que empecemos a servirte en tazas de café. Sara se merece algo mejor.
Se merece un hombre que la aprecie y que pueda cuidarla como es debido. Lo que implica, por supuesto, es que no soy ni agradecida ni capaz de cuidarla. Lo cual es curioso viniendo de una mujer cuya idea de contribución a la sociedad es organizar galas benéficas donde otros donan dinero para que ella se atribuya el mérito de la recaudación. ¿Mejor que qué, exactamente?, pregunto con genuina curiosidad. ¿Mejor que un marido que se pasó todo el día cocinando la cena de Navidad mientras ella le escribía mensajes? ¿Mejor que alguien que es dueño de su casa y dirige un negocio exitoso? ¿Mejor que un tipo que nunca le ha pedido que contribuya económicamente a nada porque de verdad puede mantener a su familia? Me estoy calentando ahora porque aquí es donde años de morderme la lengua finalmente dan sus frutos. ¿O te refieres a mejor que alguien que está legalmente casado con ella y no tiene intención de irse a ningún lado? Dave se aclara la garganta y, cuando habla, su voz ha perdido casi el 90% de su anterior seguridad. Creo que podría haber cierta confusión, dice, lo cual es como decir que el Titanic tuvo algunos problemas menores de navegación. Me dijeron que Sara sí, que la situación era. Su voz se apaga, probablemente dándose cuenta de que terminar la frase significa admitir que vino a sabiendas a coquetear con la esposa de otro. La situación es exactamente lo que parece, le digo, y la verdad es que me da un poco de pena. No lo suficiente como para que se libre, pero sí para darle una salida. Te metiste en un matrimonio con problemas de comunicación. La familia de Sara parece creer que está disponible para mejoras, pero legalmente hablando, sigue estando comprometida. Hago una pausa, observándolo procesar la información. Pareces un tipo inteligente, Dave. Lo suficientemente inteligente como para reconocer cuando te metiste accidentalmente en el lío de alguien más. Lo bonito de toda esta situación es ver cómo la fantasía cuidadosamente construida de todos se derrumba en tiempo real. Lo tenían todo planeado. Deshazte del marido inoportuno, mejora tu casa y vive feliz para siempre con alguien que se ajuste a su idea de lo que Sara merece. Solo que olvidaron un pequeño detalle, no me voy a ningún lado, y tengo los papeles para demostrarlo. Esta cena se está convirtiendo en el maratón más incómodo del mundo, y empiezo a pensar que deberíamos repartir trofeos de participación solo para quienes consigan aguantar este desastre. El pavo se está enfriando, el vino fluye como el agua en una boda bautista, y la tensión en esta sala es tan densa que se podría cortar con un cuchillo, lo que, casualmente, podría ser un mejor uso para el cuchillo de trinchar en este momento que para trinchar algo. Richard, bendito sea su pequeño corazón delirante, decide que la solución a esta situación incómoda es redoblar su discurso de ventas de Dave como si intentara vender un coche usado con la transmisión defectuosa. Empieza a hablar de la trayectoria profesional de Dave, sus conexiones familiares, su maldito handicap de golf, porque al parecer eso es lo que hace a un hombre digno de robarle la esposa a otro. Dave viene de una familia excelente, anuncia Richard, como si estuviéramos criando caballos de carreras en lugar de hablar de seres humanos. Su padre es dueño de 3 concesionarios de coches y su madre es miembro de la junta directiva del club de campo. ¡Mierda! ¡Paren todas las rotativas! La madre de Dave está en la junta directiva de un club de campo. Alerten a los medios. Llamen al Papa. Esto lo cambia todo. Digo, nada dice más de un marido ideal que tener una madre que discute sobre el mantenimiento de la cancha de tenis y si el club debería permitir calcetines de colores con zapatos de golf. Impresionantes credenciales, Richard. Estoy segura de que eso será de gran ayuda cuando Dave esté intentando averiguar cómo pagar un abogado de divorcio. Eleanor vuelve a la conversación como si la hubieran disparado de un cañón, haciendo comentarios sarcásticos sobre mis pequeñas inversiones con un tono que sugiere que cree que tengo un puesto de limonada en lugar de un negocio de verdad. Claro, Marcus se las arregla bien, dice, con esa condescendencia que te hace querer comprobar si te está acariciando la cabeza mientras habla. Aunque debe ser difícil competir con verdaderos profesionales en el mercado actual. Verdaderos profesionales. Señora, llevo mi propia empresa desde antes de que su hija supiera usar un cajero automático sin pedir ayuda. Mis pequeñas inversiones han triplicado su valor en los últimos 5 años, mientras Richard jugaba al golf y fingía que la gerencia media de alguna burocracia corporativa lo convertía en un genio de los negocios. Pero claro, hablemos de profesionales. De hecho, Eleanor digo, cortando mi pavó con precisión quirúrgica, ya que hablamos de inversiones y éxito profesional, me parece curioso que lo menciones. Hago una pausa, saboreando la carne perfectamente sazonada y la ilusión que estoy creando.
Mi pequeña empresa alcanzó un hito bastante significativo este año. De hecho, triplicó su valor. A veces las pequeñas inversiones dan más que las grandes y ostentosas, ¿sabes? Su expresión es como la de alguien que se da cuenta de que ha estado presumiendo de su Toyota junto a un Ferrari. Richard abre y cierra la boca como un pez recién sacado del agua, probablemente intentando calcular cuánto dinero tiene realmente su yerno. Dave parece cada vez más preguntarse si se equivocó de casa y se coló en la cena de la familia equivocada. Pero aquí es donde realmente empiezo a disfrutar, porque he estado guardando lo mejor para el final. Ah, y Sara. Digo, volviéndome hacia mi querida esposa, que ha estado sentada allí con cara de querer volverse invisible. ¿Recuerdas ese acuerdo de alquiler que hicimos? Ya sabes, ese en el que insistías en pagar porque querías mantener tu independencia y no sentirte como un gorronero. La copa de vino de Sara se detiene a medio camino de sus labios como si de repente se hubiera olvidado de cómo funciona beber. Se le va el color de la cara más rápido que el agua por el desagüe, y juro que puedo ver su mente intentando averiguar a dónde quiero llegar con esto y cuánto me va a doler cuando llegue allí. Sí, eso fue realmente admirable de tu parte, cariño. Continúo, porque no hay nada más hermoso que la verdad con una sonrisa. Muy íntegra. Muy moderna. Asegurándome de que contribuiste económicamente al hogar aunque vivías en una casa ya pagada. Le doy otro mordisco al relleno, masticando pensativo mientras todos esperan que pase lo peor. Por cierto, tengo todas esas transferencias bancarias. Cada mes, como un reloj, demuestra un gran compromiso con tus principios. La cara de Richard tiene una curiosa sensación, cambia de tonos de rojo, como un anillo del humor en crisis de identidad. Alquiler. Balbucea, porque al parecer la idea de que su hija princesa haya estado pagando para vivir en su propia casa le resulta más impactante que el hecho de que haya estado planeando dejar a su marido por un modelo más nuevo. Sara, ¿de qué habla? Bueno, se lo explico con amabilidad, porque soy una experta en educación. Sara sintió que era importante mantener su independencia financiera dentro de nuestro matrimonio. Fue muy empoderante, de verdad. No quería sentir que se estaba aprovechando de mi hospitalidad. La palabra hospitalidad flota en el aire como un mal olor, porque eso es exactamente lo que resultó ser este arreglo. Yo brindando hospitalidad a alguien que aparentemente solo estaba de paso. Parece que Dave ha hecho los cálculos y se ha dado cuenta de que ese futuro seguro al que creía estar accediendo conlleva complicaciones interesantes. Es lo suficientemente astuto como para comprender que una mujer que ha estado pagando alquiler para vivir en la casa de su marido probablemente no tenga los bienes que justificarían un divorcio complicado. Su media sonrisa nerviosa se vuelve cada vez más nerviosa y menos sonriente. Olivia, como nunca ha vivido un momento que no pudiera empeorar, decide soltar su típica mezcla de ignorancia y actitud. Eso es solo papeleo. Marcus, dice, agitando la mano como si estuviera despidiendo a una mosca particularmente molesta. Estas cosas se pueden resolver entre personas razonables. Papeleo, repito, asintiendo como si acabara de compartir algo profundo. Bueno, solo papeleo. Como la Constitución, supongo. Como las licencias de matrimonio. Como los certificados de nacimiento. Solo papeleo. Lo estoy disfrutando mucho ahora, porque ver a la gente darse cuenta de que subestimaron la situación es como ver un descarrilamiento a cámara lenta. Solo que el tren está lleno de imbéciles y yo estoy tranquilo en el andén con palomitas. Lo bueno del papeleo, Olivia continuó, es que lo diseñan personas que entienden que existen familias como la tuya. Personas que saben que a veces el matrimonio no se da por incompatibilidad ni por distanciamiento, sino porque una de las partes decide que prefiere cambiar por alguien con mejores contactos y una personalidad más moderna. Miro a Dave, que cada vez parece más arrepentido de cada decisión que lo llevó a este comedor. Sin ofender, Dave. Seguro que eres un buen tipo. Solo eres un buen tipo que entró en la partida de ajedrez de alguien pensando que eran damas. Sara por fin recupera la voz, aunque suena como si hubiera estado haciendo gárgaras con grava. Marcus, esto no es lo que crees, lo intenta, pero su voz carece de convicción, como la promesa de campaña de un político. Dave es solo. Solo somos amigos. Amigos de la familia. Amigos de la familia, repito, porque al parecer vamos a seguir fingiendo que es así.
El tipo de amigos de la familia que se presentan como candidatos a marido ideal en la cena de Navidad. El tipo de amistad en la que tu padre habla de nietos y un futuro seguro. Miro alrededor de la mesa, observando todas las caras incómodas como si fuera un crítico de arte examinando un descarrilamiento particularmente fascinante. Debe ser genial tener amigos así, Sara. Realmente comprensivo. Lo bueno de la verdad es que no necesita ser ruidosa ni estar llena de ira para ser devastadora. Solo necesita ser precisa y oportuna. Como un golpe de precisión que da justo donde debe dar. Llevo meses guardando esta información, viendo cómo se desarrollaba todo este elaborado plan, esperando el momento exacto en que todos se reunieran, creyéndose tan listos, tan sofisticados, mucho más listos que el pobre marido ingenuo que no pudo haber descubierto lo que estaba pasando delante de sus narices. Dave se aclara la garganta de nuevo, y empiezo a pensar que el tipo podría haber desarrollado algún tipo de trastorno nervioso. Quizás debería irme, dice, lo que demuestra que tiene más sentido común que todos juntos. Esto parece un asunto de familia. Ay, no, Dave. Digo rápido porque aún no he terminado con este programa. Ahora eres parte del asunto familiar. Richard te trajo aquí específicamente para ser parte del futuro de Sara, ¿verdad? No se puede tener futuro sin comprender el presente. Hago gestos por la sala como si fuera un guía turístico mostrando monumentos históricos. Bienvenido al presente, amigo. Espero que hayas traído zapatos cómodos, porque va a ser una larga caminata. ¿Sabes lo que dicen de mantener a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca? Pues resulta que cuando tu esposa se convierte en tu enemiga, se descuida mucho a la hora de ocultar sus huellas. Hablo de una hora descuidada y amateur. ¿Intentaste siquiera ocultar esto? Menuda descuido. Es casi insultante, la verdad. Como si pensara que estaba tan desconectado de nuestro matrimonio que no me daría cuenta de que estaba construyendo una vida secreta delante de mis narices. Siento decepcionarte, cariño, pero he estado prestando atención a todo, y lo que he encontrado es más entretenido que un reality y el doble de patético. Me recuesto en la silla, poniéndome cómoda porque aquí es donde la cosa se pone interesante. El pavo ya está frío. Pero ¿a quién le importa la cena cuando estás a punto de servir el plato principal de la verdad con un acompañamiento de, joder, estamos perdidos? Tomo un sorbo lento de vino, dejando que el silencio se alargue lo justo para que todos se retuerzan como si estuvieran sentados sobre chinchetas. Ya que todos estamos siendo tan honestos y abiertos sobre el futuro de Sara, empiezo con la voz tranquila como un lago en un día sin viento. Pensé que sería un buen momento para compartir algunos descubrimientos interesantes que he hecho últimamente. Hago una pausa, observando cómo el rostro de Sara pasa por más emociones que una actriz de telenovela en crisis. Verás, lo curioso de estar casado con alguien durante 15 años es que sueles notar los cambios en su rutina. Pequeñas cosas, ¿sabes? Nuevos hábitos, horarios diferentes, llamadas misteriosas. La mano de Sara agarra su copa de vino con tanta fuerza que me preocupa de verdad que la rompa y necesite atención médica. Marcus, ¿de qué hablas? Pregunta, pero su voz tiene ese tono agudo que grita, la culpa está en el cargo y espero desesperadamente que nadie se dé cuenta. Bueno, para empezar, digo, cortando otro trozo de pavo con deliberada precisión. Ahí está esa nueva cuenta bancaria que abriste hace 3 meses. ¿El de First National? Ya sabes, ese banco donde definitivamente no haces otras operaciones bancarias, lo que lo convierte en una opción muy interesante. ¿Cómo lo llamaste cuando pensaste que no te escuchaba? Tu fondo de emergencia. El silencio que sigue podría impulsar a una pequeña ciudad. Sara abre y cierra la boca como si intentara atrapar moscas, mientras Eleanor y Richard intercambian una mirada que indica que se están dando cuenta de que su hija es tan sutil como una maldita banda de música. Dave mira alrededor como si intentara averiguar si hay una cámara oculta en alguna parte, y todo esto es una broma elaborada. Bueno, yo no fui a husmear. Sigo, porque la honestidad es importante incluso cuando le estás destrozando la vida a alguien. Sara dejó su portátil abierto en la encimera de la cocina el martes pasado por la mañana. Ya sabes cómo es cuando sales corriendo para quedar con tus amigos. Dejé esa palabra flotando en el aire como un pedo, y ahí estaba, justo en la pantalla. Banca en línea, cuenta nueva, con patrones de depósito muy interesantes. Richard empieza a parecer que va a sufrir un infarto, lo que, de hecho,
mejoraría mucho la conversación en la cena. ¿Qué depósitos?, exige, porque al parecer por fin se está dando cuenta de que su preciosa hija podría no ser la víctima inocente que todos la han estado tratando. Ah, lo de siempre. Digo con naturalidad, como si estuviéramos hablando de la compra en lugar de un fraude financiero. Ya sabes, transferencias desde su cuenta habitual. Cantidades pequeñas, nada demasiado obvio. Muy cuidadoso, muy metódico. El tipo de cosas que uno hace cuando planea un gran cambio en su vida. Tomo otro sorbo de vino, saboreando tanto la cosecha como el momento. Muy inteligente, la verdad. Si vas a planear un divorcio, mejor asegúrate de tener algo de dinero ahorrado primero. Pero aquí es donde se pone realmente divertido, porque esa cuenta bancaria secreta es solo el aperitivo. El plato principal son esos gastos de hotel que mencioné, y vaya. Vaya, son una pasada. Hablando de patrones interesantes, sigo. Hay cargos de hotel que siguen apareciendo en la tarjeta corporativa de tu padre, Richard. El Ritz-Carlton, concretamente. Todos los martes por la tarde durante los últimos 2 meses. La cara de Richard pasa de morada a gris tan rápido que me preocupa que se desplome sobre el puré de patatas. ¿Cuánto cobra el hotel? Grazna, como si de repente le hubiera dado laringitis o se le hubiera olvidado cómo usar bien las cuerdas vocales. Los martes por la tarde. Repito para que sirva de ayuda, porque quiero asegurarme de que todos entiendan el plazo. Muy consistente. Muy confiable. Como un reloj, de verdad. Me vuelvo hacia Dave, cuya media sonrisa nerviosa ha desaparecido por completo, reemplazada por la expresión de un hombre que acaba de darse cuenta de que le han jugado más duro que en un juego de feria amañado. Dave, amigo, ¿no te acordarás de dónde has estado los martes por la tarde durante los últimos 2 meses? El pobre parece atropellado por un camión cargado de realidades. Su mirada se dirige a Sara, que está tan pálida que parece que podría necesitar atención médica urgente, luego a mí, y luego a Richard, que mira a su hija como si la viera por primera vez y no le gusta lo que ve. Creo, dice Dave lentamente, y prácticamente se le oye el ruido en la cabeza mientras procesa la magnitud de lo que se ha metido. Puede que haya habido algún malentendido sobre la naturaleza de la situación. O, ha habido mucha comunicación, se lo aseguro, porque si no soy de mucha ayuda, no puedo evitarlo. Pero no del tipo que implica honestidad, respeto o decencia humana básica. Meto la mano en el bolsillo de la chaqueta y saco el teléfono, sosteniéndolo como si fuera a tomarme una selfie con la familia más disfuncional del mundo. Verás, lo que pasa con la tecnología moderna es que todo es tan práctico. Como grabar conversaciones, por ejemplo. La temperatura en la habitación baja unos 4 grados, y juro que puedo oír el tintineo de las joyas de Eleanor por lo mucho que tiembla. Grabando, susurra, como si le acabara de decir que he estado guardando partes del cuerpo en el congelador. 6 meses. Lo confirmo con alegría, porque no hay nada como ser minucioso al documentar el desmoronamiento de tu propio matrimonio. Te sorprendería lo que dice la gente cuando cree tener conversaciones privadas. Cosas realmente esclarecedoras. Muy educativas. Recorro mi teléfono como si revisara mi correo en lugar de guardar pruebas que podrían arruinarles el mundo. La calidad de sonido es increíble hoy en día. Absolutamente nítida. Se puede oír cada palabra, cada plan, cada pequeño detalle sobre cómo ibas a solucionar el problema de Marcus. Sara por fin recupera la voz, aunque suena como si la hubieran pasado por una licuadora. ¿Nos grabaste?, pregunta, como si yo fuera la que se ha portado mal aquí. Eso es ilegal. En realidad, cariño, la corrijo con delicadeza, porque la educación es importante. En este estado, siempre que una de las partes consienta la grabación, y como yo solía ser una de las partes en estas conversaciones, esa persona sería yo. Es perfectamente legal. Es increíble lo que se aprende cuando uno lee la ley en lugar de simplemente asumir que sabe cómo funciona. La cara de Dave ha cambiado más que un semáforo en hora punta. Obviamente, es lo suficientemente inteligente como para entender que no solo se ha metido en un matrimonio problemático, sino en un maldito depósito de pruebas. Todas esas reuniones de negocios los martes por la tarde en el Ritz, todas esas conversaciones cautelosas sobre el futuro de Sara, todos esos planes para lidiar con el marido inoportuno que era dueño de todo lo que querían, todo grabado, documentado.
Listo para ser reproducido con una claridad nítida para quien quiera escuchar exactamente cómo se planeó todo esto desde el principio. Ahora, continúo, porque estoy en mi mejor momento. Quiero que todos entiendan que no estoy enojada por esto. La verdad es que me impresiona bastante la coordinación necesaria. Conseguir que Dave fuera el sustituto, calcular los tiempos, asegurarse de que todos estuvieran de acuerdo con el plan, demuestra una gran capacidad de organización. El tipo de habilidades de gestión de proyectos que probablemente podrían conseguirle a alguien un trabajo en planificación corporativa si no estuviera demasiado ocupado planeando cómo fastidiar a su marido. Eleanor intenta recuperarse, adoptando ese tono autoritario que usa cuando quiere sonar como la voz de la autoridad moral. Esto es indignante, Marcus. ¿Cómo te atreves a espiar a tu propia familia? ¿Espía? Me río, y es una risa genuina porque de verdad es gracioso. Eleanor. Cariño, estaban teniendo estas conversaciones en mi casa, en mi mesa, en mi sala. Sara atendía llamadas en la cocina mientras yo preparaba el desayuno. Olivia daba consejos en la habitación de invitados mientras yo arreglaba la lámpara rota de arriba. Extiendo las manos como si le estuviera explicando algo a un niño de preescolar especialmente lento. Eso no es espiar. Es simplemente tener oídos y un cerebro funcional. Lo mejor de todo esto es ver cómo su realidad cuidadosamente construida se desmorona en tiempo real. Se creían tan listos, tan sofisticados, mucho más inteligentes que el pobre marido ingenuo que no podía entender lo que pasaba delante de sus narices. Hicieron planes, fijaron plazos, trajeron al sustituto, y todo lo hicieron asumiendo que yo era demasiado estúpida, demasiado confiada o demasiado desconectada para darme cuenta. Se equivocan en los tres aspectos, amigos. He estado documentando todo esto como un científico que estudia una especie de comportamiento parasitario particularmente interesante. Cada conversación, cada plan, cada comentario sarcástico sobre cómo me tratarían una vez que Sara pudiera buscar su verdadera felicidad con alguien más adecuado. Dave mira a Sara con la expresión de quien acaba de descubrir que lo han reclutado para un puesto con muchas más responsabilidades de las que anunciaba. Durante años, y quiero decir años, Richard se ha autoproclamado rey de esta pequeña dinastía de mierda, pavoneándose como si dirigiera General Motors en lugar de repartir papeles en un infierno corporativo de nivel medio que alcanzó su apogeo durante la administración Clinton. Tiene un ego enorme, el doble de inflado, y siempre me trata con condescendencia como si fuera un caso de caridad con la suerte de casarse con un miembro de su prestigiosa familia. Eleanor ha sido la titiritera que maneja los hilos entre bastidores, pero Richard ha sido la cara visible de su operación, quien reparte las palizas verbales y los sermones condescendientes sobre lo agradecida que debería estar por el privilegio de estar emparentada con ellos por matrimonio. Pero la cuestión con los abusadores y los tiranos es que solo dan miedo hasta que alguien los descubre. Y ahora mismo, viendo el rostro de Richard cambiar de emociones como una máquina tragamonedas que gana un premio gordo, me doy cuenta de que todos estos años de tácticas de intimidación fueron solo humo y espejos de un hombre tan poderoso como una bolsa de papel mojada en un huracán. ¿Qué? Le ladra a Sara, y su voz se quiebra como la de un niño de 13 años invitando a alguien al baile de graduación. Por primera vez desde que conozco a este pomposo imbécil, suena realmente alterado, como si alguien le hubiera dicho que su cartera de valores se esfumó y que le habían revocado la membresía del club de golf el mismo día. ¿De qué habla, Sara? Sara está ahí sentada con cara de ciervo deslumbrado, si el ciervo también fuera culpable de malversación de fondos y se le diera fatal ocultar sus huellas. Abre la boca, la cierra, la vuelve a abrir. Está haciendo un numerito de pez fuera del agua que sería gracioso si no fuera tan patético. Papá, te lo explico, empieza. Pero su voz tiene la convicción de un político que promete bajar los impuestos. Esos cargos de hotel. Continúo amablemente, porque si no soy un experto, soy un experto. En el Ritz-Carlton. Los martes por la tarde, como un reloj. Siempre con cargo a tu tarjeta corporativa. Richard. Siempre la misma tarifa. Siempre el mismo horario. Estoy disfrutando mucho esto ahora, viendo cómo las fichas de dominó caen a cámara lenta. Deben ser reuniones de negocios muy importantes para justificar la suite presidencial cada semana. La cara de Richard pasa del rojo al morado y a un tono grisáceo que sugiere que su sistema cardiovascular podría estar presentando una queja formal.
El hombre parece estar intentando hacer cálculo avanzado mientras alguien lo golpea con un bate de béisbol, procesando información que aparentemente reescribe todo lo que creía saber sobre las actividades de su querida hija. Suite presidencial, repite, y su voz suena como si viniera de las profundidades del subsuelo. Sara, ¿de qué demonios está hablando? Dave retrocede hacia la puerta como si la casa estuviera en llamas, y de repente recuerda que dejó la estufa encendida. Hombre listo. El tipo probablemente esté calculando la ruta más rápida a su coche y se pregunta si podrá llegar a la entrada antes de que esta situación se convierta en algo que requiera protección de testigos. Bueno, le explico, sacando mi teléfono y revisando lo que me gusta llamar mi colección de pruebas. Esas reservas del martes por la tarde no eran para reuniones de negocios, Richard. A menos que Dave haya creado una nueva consultora especializada en ¿cómo la llamarías, Sara? ¿Decoración de interiores? ¿Asesoramiento de pareja? Levanto la vista del teléfono con esa expresión inocente que no engaña a nadie. O quizás fue un estudio de mercado. Sí, eso suena profesional. Eleanor intenta intervenir con un poco de control de daños, porque ha pasado tantos años gestionando la imagen de la familia que probablemente cree que puede convertir esto en algo positivo. Bueno, Marcus, probablemente haya una explicación perfectamente razonable para todo esto. Dice, con esa voz que reserva para cuando intenta convencer a la gente de que lo negro es en realidad blanco, y que arriba es en realidad abajo. Ah, definitivamente hay una explicación. Estoy de acuerdo, asintiendo como si acabara de decir algo brillante. Verás, tuve una conversación muy interesante con una responsable de cumplimiento de la firma de Richard la semana pasada. Una mujer encantadora, muy minuciosa, muy interesada en las políticas de gastos corporativos y cómo se supone que funcionan. La sangre de Richard desaparece tan rápido que temo que necesite una transfusión. Resulta que no ven con buenos ojos que los gastos personales se carguen a cuentas de la empresa. ¿Quién lo diría? Lo bueno de Richard es que ha pasado tantos años siendo el pez gordo, el intimidador, el tipo que hace sentir pequeños a todos, que nunca ha desarrollado ningún tipo de defensa contra alguien que realmente se defiende. Es como un boxeador que solo ha entrenado con sacos de boxeo y de repente se encuentra en el ring con alguien que le devuelve el doble de fuerza. ¿Qué hiciste? Rugió, y por un segundo pensé que se lanzaría sobre la mesa como un misil navideño demente. ¿Llamaste a mi oficina? Hablaste con el departamento de cumplimiento. Bueno, Richard, digo, extendiendo las manos como si fuera la persona más razonable del mundo. Me preocupaba un posible fraude. Ya sabes, malversación de fondos corporativos, falsificación de informes de gastos, ese tipo de cosas. Simplemente por ser un buen ciudadano, en realidad, velando por la integridad de las empresas estadounidenses. Le doy otro mordisco al pavo, masticando pensativo mientras él procesa todas las implicaciones de lo que acabo de decirle. Agradecieron mucho la información, dijeron que, de todos modos, habían estado investigando algunas irregularidades en sus informes de gastos. Dave está prácticamente pegado a la pared, como si quisiera fundirse con el papel pintado. El pobre vino aquí pensando que iba a disfrutar de una buena cena y quizás conseguir un número de teléfono, y en cambio, ha conseguido un asiento en primera fila para la hora de confesiones de delitos de cuello blanco. Probablemente se esté preguntando si hay algún tipo de prescripción por ser cómplice de lo que sea que esta familia haya estado tramando. Sara finalmente explota, porque aparentemente reprimir la culpa y el pánico solo puede durar un tiempo antes de que todo explote como una lata de refresco agitada. Eso es privado. Grita, como si la privacidad fuera una especie de palabra mágica que hace desaparecer el adulterio y la manipulación financiera. No tenías derecho a revisar mis cosas. Tus cosas. Repito, porque esto empeora cada minuto. Cariño, esas facturas de hotel no eran tuyas, eran gastos corporativos de tu padre. Técnicamente, son de dominio público, una vez que forman parte de una investigación. Me inclino hacia adelante, poniéndome serio por un momento porque lo siguiente es importante. Y no revisé nada. Dejaste tu portátil abierto en la encimera de la cocina con la aplicación del banco abierta. Eso no es fisgonear. Estás siendo un completo descuido. La mesa estalla como si el Vesubio hubiera tenido un mal día. Eleanor está chillando sobre la invasión de la privacidad.
Sara llora por la confianza y la traición, lo cual es exagerado viniendo de alguien que planeaba cambiarme por un modelo más nuevo. Y Olivia, como siempre, empeora todo con sus propios comentarios útiles. ¿Pero Richard? Richard se ha quedado completamente en silencio, mirando a su hija como si la viera por primera vez y dándose cuenta de que no es la persona que él creía. El hombre que pasó años fingiendo ser el más listo de todos por fin está haciendo cuentas y comprendiendo que la estupidez de su hija podría haber arruinado toda su carrera. Dios mío, Sara, susurra por fin. Y su voz suena como si surgiera del fondo de un pozo muy profundo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Entiendes lo que esto significa? Significa, digo con tono amable, porque me interesa mucho la educación, que esas reuniones de negocios de los martes por la tarde están a punto de convertirse en una lectura muy interesante para algunos investigadores federales especializados en fraude corporativo. Significa que tu cuenta de gastos va a ser más examinada que la declaración de la renta de un candidato presidencial. Y significa que Dave probablemente quiera estar en cualquier otro lugar del mundo ahora mismo. Dave asiente con tanta fuerza que me preocupa que se le caiga la cabeza. Debería irme, sin duda. Dice, acercándose a la puerta como si la casa estuviera llena de gas venenoso. Este es claramente un asunto familiar que debe resolverse en privado. Oh, no, Dave, digo porque aún no he terminado esta actuación. Ahora eres parte del asunto familiar. Richard te reclutó específicamente para que fueras la mejora de Sara después del divorcio, ¿recuerdas? No puedo echarme atrás ahora solo porque la descripción del puesto resultó ser un poco más complicada de lo anunciado. Lo que pasa con la verdad es que es un virus. Una vez que se suelta, se propaga por todas partes, infectando cada mentira y media verdad hasta que todo se derrumba por su propio peso. Creían tenerlo todo bajo control, creían que podrían orquestar mi salida de la vida de Sara como si fuera una reestructuración corporativa donde el marido inconveniente se reduce y es reemplazado por alguien más acorde con sus aspiraciones sociales. En cambio, han creado una situación en la que la carrera de Richard podría estar acabada. El futuro de Sara parece mucho menos seguro de lo que habían planeado, y Dave se pregunta si podría viajar en el tiempo y rechazar esta invitación a cenar. Eleanor pierde la cabeza por completo, y quiero decir, por completo. Empieza a vociferar sobre su legado como si fuera una especie de realeza europea depuesta en lugar de una mujer de clase media de Ohio cuyo mayor mérito es organizar eventos benéficos donde otros donan dinero para atribuirse el mérito de ser filantrópica. Esta familia tiene fama, chilla, gesticulando como si dirigiera una orquesta de violines invisibles. Tenemos prestigio en esta comunidad. Tenemos un legado que proteger. Legado. Dios mío. La mujer habla de legado como si fueran los Kennedy o los Rockefeller en lugar de una familia, cuyo mayor logro es que Richard no lo despidieran de su puesto de gerencia media durante los últimos 20 años. ¿Qué legado exactamente? ¿El legado de menospreciar a quienes de verdad trabajan para ganarse la vida? ¿El legado de manipular las situaciones para conseguir lo que quieren sin importar quién salga lastimado? ¿El legado de criar a una hija que cree que el matrimonio es solo un ensayo antes de encontrar a alguien mejor? ¿Qué legado? Pregunto con genuina curiosidad, porque me encantaría escucharla explicar exactamente qué noble tradición familiar supuestamente estoy destruyendo al señalar que su hija es una estafadora y su esposo un delincuente corporativo. ¿El legado del derecho? ¿El legado de pensar que las reglas no te aplican? ¿O hablamos del legado de gastar el dinero de otros fingiendo que te lo has ganado? Sara está llorando, con lágrimas de verdad corriendo por su rostro como si alguien le acabara de decir que los bolsos de diseñador causan cáncer y que Starbucks va a cerrar para siempre. Merezco más respeto que esto, se lamenta, lo cual es divertidísimo viniendo de alguien que me ha estado mintiendo en la cara durante meses mientras planeaba mi reemplazo a mis espaldas. Merezco un hombre que me aprecie, que la aprecie, que sea rico. Llevo 15 años apreciando su mentira, preparándole la cena, pagando su estilo de vida, escuchándola quejarse de todo, desde el clima hasta mi forma de respirar al dormir. La he apreciado tanto que dejé que convirtiera nuestro matrimonio en un hotel donde vive gratis y me trata como a un. Pero, al parecer, la apreciación significa algo diferente en el diccionario de Sara, probablemente implica ser lo suficientemente rico como para no darse cuenta cuando te está robando a ciegas. Olivia, como nunca ha estado en una situación tan mala que no pudiera empeorar, decide que este es su momento para brillar de verdad.
Se lanza de cabeza como si se lanzara a un charco de residuos tóxicos, señalándome con el dedo como si fuera la mala de una telenovela. Eres un desagradecido, Marcus, declara, poniendo en escena esa indignación moral que ha perfeccionado durante años de ser una víctima profesional. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, todo lo que han hecho por mí, me hace reír a carcajadas, una carcajada que probablemente suene un poco desquiciada, pero que me sienta absolutamente fantástica. Everything you've done for me, I repeat, wiping my eyes because that's genuinely funny. Like what exactly? Treating me like hired help at family gatherings. Making snide comments about my work? Constantly suggesting that Sarah could do better? Or are you talking about the more recent stuff, like planning my divorce without bothering to tell me about it? Dave saying toward the door like the house is about to explode, which, let's be honest, it kind of is. The guy keeps muttering about not knowing what Ed stepped into, which shows he's got more sense than the rest of them combined. He had no idea, he keeps saying, like he's trying to convince himself as much as anyone else. Nobody told me. I won't have, this is not what I signed up for. Smart man, get out while you can, Dave. This ship isn't just sinking, it's being torpedoed from the inside by people too stupid to realize they're below the waterline. Let him run. I say, not even trying to stop Dave as he fumbles for the door handle like it's the escape hatch on a crashing airplane. This isn't his battle anyway. Poor guy though, he was getting recruited for a simple husband replacement job. Nobody told him it came with potential federal charges and a front row seat to a family meltdown. Richard's finally starting to understand the full scope of what his precious daughter has done to his life. The man sitting there staring at Sarah like she just told him she's been selling state secrets to foreign governments for fun and profit. Sarah, he says, and his voice sounds like it's coming from the bottom of a very deep, very dark hole. Do you understand what you've done to me? To my career? To everything I've worked for? I was thinking about my future. Sarah screams back, because apparently destroying other people's lives is totally justified if you frame it as self-improvement. About what it is, sir? About being happy. Happy? I'm Jose, cutting another piece of turkey that's now officially colder than Richard's chances of keeping his job. That's interesting, Sarah. Were you happy when you were signing that prenup? Were you happy when you insisted on paying rent to maintain your independence? Were you happy when you were opening secret bank accounts and planning my replacement? I pause, savoring both the moment and the perfectly seasoned meat that's going to waste while we have this lovely family discussion. Or were you only unhappy after you realized that divorcing me wasn't going to come with the financial windfall you'd been counting on? Eleanor's still going on about family reputation and community standing, but her voice is getting eager and more desperate, like a smoke alarm running out of batteries. People will talk. They say terrible things about us. Nuestro nombre quedará arruinado. Tu nombre digo, y no puedo evitar que mi voz suene divertida porque esto es realmente divertidísimo, está a punto de asociarse con fraude corporativo y adulterio. Estoy bastante segura de que el barco de la reputación ya zarpó, Eleanor. Probablemente chocó contra un iceberg y se hundió en algún momento cuando tu hija empezó a hacer tonterías en horario de trabajo usando la tarjeta de crédito de papá. Ahí fue cuando dejé el tenedor, porque lo que sigue requiere toda mi atención y quiero asegurarme de que todos entiendan exactamente qué está pasando. ¿Saben qué es lo realmente bonito de todo esto?, pregunto, mirando a la gente que se creía tan inteligente, tan sofisticada, mucho mejor que lo que planeaban descartar como si fuera el periódico de ayer. Durante años, me han tratado como si fuera una molestia pasajera en la vida de Sarah. Como si fuera el marido de prueba, el matrimonio inicial, el hombre con el que se conformaba hasta que apareciera algo mejor. Se burlaban de mi trabajo, de mi pasado, de mi familia. Actuaste como si debiera agradecer el privilegio de ser tolerado por tu linaje superior. Me estoy calentando, porque estos años de frustración finalmente están teniendo su momento de gloria. Pero aquí está lo que es realmente gracioso. Continúo, y puedo ver a Dave todavía rondando junto a la puerta como si estuviera viendo un accidente de coche y no pudiera apartar la mirada. Tu legado, esta reputación que tanto te preocupa proteger, esta posición familiar que supuestamente significa tanto. Todo se basa en mentiras y debilidad.
Richard abre y cierra la boca como si intentara discutir. ¿Pero qué va a decir? ¿Que no sabía que su tarjeta de crédito corporativa se estaba usando para financiar la aventura de su hija? ¿Que no tenía ni idea de que su familia planeaba cometer un fraude para librarse de un yerno inoportuno? ¿Que ha estado hablando mal de mi situación financiera mientras su propia hija le robaba a su empresa para pagar habitaciones de hotel? ¿Quieres saber sobre el legado, Eleanor?, pregunto, girándome hacia la mujer que se ha estado comportando como la reina madre de una dinastía que solo existe en su mente. Tu legado es que criaste a una hija que cree que el matrimonio es solo un arreglo temporal hasta que encuentre a alguien más rico. Tu legado es un yerno que está a punto de perder su trabajo porque su familia cree que las tarjetas de crédito corporativas son su alcancía personal. Tu legado es traer a un completo desconocido a la cena de Navidad para reemplazar a un familiar como si fuera un electrodoméstico roto que se puede cambiar fácilmente. El silencio que sigue es el tipo de silencio que se consigue justo antes de que todo se vaya al infierno. Es la calma antes de la tormenta, el momento en que todos se dan cuenta de que la situación ha ido mucho más allá de una cena familiar incómoda y ha llegado a un territorio que podría requerir abogados, terapeutas y posiblemente, una excelente firma de gestión de crisis. Sara está sollozando, un llanto horrible que le corre el maquillaje y la hace parecer un mapache pillado saqueando cubos de basura. Esto no es lo que se suponía que iba a pasar. Se lamenta como si tuviera un plan maestro que implicara que yo me hiciera a un lado con elegancia para que pudiera ascender a Dave sin complicaciones. ¿Cómo se supone que debe ir exactamente?, pregunto porque siento genuina curiosidad por el escenario fantástico que habían construido. Se suponía que simplemente desaparecería, cedería la casa, entregaría mi negocio y, de paso, tal vez bendeciría su nueva relación. Olivia sigue intentando salvar algo de este desastre porque, al parecer, nunca ha aprendido a reducir sus pérdidas y huir. Estás siendo cruel, Marcus, dice, como si la crueldad fuera señalar que su hermana es una mentirosa, una estafadora en lugar de permitir toda esta situación de mierda. Esto es Navidad. Se supone que se trata de la familia y el perdón. Tienes toda la razón, Olivia. Estoy de acuerdo, levantando mi copa de vino en otro brindis fingido. Esto se trata de la familia. Y lo que he aprendido de esta familia esta noche es que son todos unos mentirosos, manipuladores y creídos que creen que pueden tratar a la gente como objetos desechables cuando ya no les sirven para sus planes. ¿Sabes qué? Ya terminé. Terminé con esta cena. Terminé con esta familia. Ya no pretendo que valga la pena salvar nada de esto. Me aparto de la mesa y me levanto, sintiéndome más ligera que en meses, como si me hubieran quitado un peso de 23 kilos de encima que ni siquiera sabía que llevaba encima. Camino hacia el armario de abrigos y cojo mi chaqueta, tomándome mi tiempo porque hay algo maravillosamente definitivo en este momento. Sara salta como un rayo, de repente muy interesada en conversar ahora que obviamente me estoy alejando de este desastre. Marcus, espera, llama con voz desesperada y llena de pánico. Por favor, ¿podemos sentarnos y hablar de esto en privado? Como adultos. En privado. Como adultos. Es divertidísimo viniendo de alguien que acaba de pasar la cena de Navidad presentando a su sustituto a la familia mientras su marido trinchaba el pavo. No, Sara. Digo, poniéndome el abrigo como si me estuviera preparando para un agradable paseo nocturno en lugar de irme de mi matrimonio. Creo que ya pasamos la fase de las conversaciones privadas. Ese barco zarpó más o menos cuando empezaste a cargar las habitaciones de hotel a la tarjeta corporativa de tu padre. Eleanor está sufriendo lo que solo puedo describir como un colapso total, señalándome como si fuera una especie de criminal de guerra en lugar de un tipo que ya está harto de que lo traten como basura en su propia casa. No puedes irte así como así, grita, porque al parecer dejar una situación tóxica es moralmente incorrecto cuando perjudica sus planes. Eso es lo que hacen los cobardes. Los hombres de verdad luchan por sus matrimonios. Hombres de verdad, repito, porque eso es una exageración viniendo de alguien cuya idea de luchar por un matrimonio aparentemente implica reclutar a mi sustituto y planear mi ruina financiera. Tienes razón, Eleanor. Los hombres de verdad luchan por sus matrimonios. También saben cuándo dejar de luchar por algo que ya está muerto. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Richard hace algo completamente inesperado. Se levanta y me sigue hasta la puerta. No para discutir, ni para amenazar, ni para intentar otra táctica de manipulación, simplemente me sigue.
El tipo que pasó años tratándome como un invitado indeseable en la vida de su hija de repente parece mayor de lo que es, con un cansancio que va más allá del simple agotamiento físico. Marcus, dice en voz baja, y su voz ahora es diferente. No es el tono pomposo y condescendiente que suele reservar para mí, sino algo casi humano. Un momento. Me doy la vuelta, curiosa a mi pesar, porque es la primera vez en 15 años que Richard me habla como si fuera una persona real en lugar de un obstáculo incómodo para la felicidad de su familia. Te debo una disculpa, dice, y casi me caigo porque que Richard se disculpe es como ver a un unicornio preparar la declaración de la renta. Teóricamente posible, pero muy improbable. No lo es. No la cría así. Por un instante, solo un instante, veo algo en sus ojos que podría ser arrepentimiento genuino. No arrepentimiento por haber sido atrapado, ni arrepentimiento por las consecuencias, sino remordimiento real por lo que su familia me ha hecho pasar. La casa de la playa, continúa, con una voz tan baja que tengo que esforzarme para oírlo por encima de la constante histeria de Eleanor de fondo. ¿El que Eleanor siempre presume, el que se cree suyo? Está a mi nombre. Solo a mi nombre. Mete la mano en la cartera y saca un juego de llaves, extendiéndolas como si me ofreciera las joyas de la corona. Si necesitas un lugar a donde ir, un lugar donde pensar, es tuyo. Mientras lo necesites. Me quedo mirando las llaves, porque no esperaba que esta conversación fuera así. ¿Por qué? Pregunto, porque de verdad no entiendo qué perspectiva tiene. Richard mira hacia el comedor, donde su esposa sigue despotricando sobre el honor familiar y sus hijas probablemente planean su próximo movimiento. Porque, dice, mirándome a los ojos por primera vez, te respeto más que a mi propia hija. Y eso es algo con lo que tendré que vivir. Madre mía. En 15 años de matrimonio, Richard nunca me ha hecho un cumplido, nunca me ha tratado como a una igual, nunca ha reconocido que yo podría valer más que la suciedad de sus zapatos. Y ahora, aquí en el pasillo, mientras su familia se desmorona en el comedor, me dice que me respeta más que a su propio hijo. Las llaves están cálidas en mi mano, sólidas y reales como ninguna otra cosa en esta noche lo ha sido. Richard, digo, porque este momento merece algún tipo de reconocimiento. Esto no cambia nada entre nosotros. Lo sabes, ¿verdad? Asiente, luciendo más viejo que nunca. Lo sé, pero es algo que necesitaba decir de todas formas. Mira hacia atrás, al caos que hemos dejado atrás, y luego a mí. Por si sirve de algo, Marcus, te merecías algo mejor que lo que te dimos. Lo que ella te dio. Y dicho esto, Richard regresa al comedor, dejándome de pie en el pasillo con las llaves de una casa en la playa, preguntándome si así se siente cerrar un capítulo o si solo estoy teniendo una especie de alucinación inducida por el estrés, causada por demasiada disfunción familiar y la falta de alcohol. Desde el comedor, oigo a Eleanor seguir hablando de reputación y posición en la comunidad, a Sara seguir llorando por lo injusto que es todo, y a Olivia seguir intentando ser el centro de atención incluso mientras todo se derrumba a su alrededor. Pero por primera vez en toda la noche, ya no formo parte de ese caos. Estoy de pie en mi propio pasillo, en mi propia casa, con las llaves de una casa de playa que aparentemente ahora me pertenece, y sintiendo algo que no he sentido en años, paz. No es felicidad exactamente, sino la calma que llega cuando finalmente dejas de intentar arreglar algo que estaba roto desde el principio y aceptas que algunas cosas tienen un fin. La puerta principal está ahí, esperándome como una vieja amiga. Solo tengo que girar la manija y atravesarla, y este capítulo de mi vida se convierte en historia. Se acabaron las cenas familiares donde soy la invitada no deseada. Se acabaron las fiestas cocinando para quienes creen que estoy por debajo de ellos. Basta de fingir que vale la pena salvar un matrimonio construido sobre mentiras y manipulación solo porque hemos invertido 15 años en la ilusión. Echo un último vistazo al comedor, donde mi futura ex esposa y su familia probablemente ya estén planeando su próximo paso, buscando la manera de minimizar el daño y convertir todo esto en algo que los haga parecer las víctimas. El aire frío de la noche me golpea como una bofetada, pero es una bofetada buena, la que te despierta y te hace darte cuenta de que has estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. Me quedo parada en mi porche un minuto, mirando esta casa que ha sido mi santuario y mi prisión durante los últimos 15 años, y siento algo que no había sentido en mucho tiempo, libertad. Mi teléfono empieza a vibrar como un avispón furioso, y ni siquiera tengo que mirar para saber que son Sara, Eleanor, y probablemente Olivia también.
Todo un coro de control de daños y manipulación desesperada disfrazada de resentimiento e indignación justificada. Borrar, borrar, borrar. Es increíble lo satisfactorio que es ver cómo esos mensajes desaparecen en el olvido digital, donde pertenecen. En lugar de lidiar con sus tonterías, llamo a Andrew, mi abogado. Sí, es Navidad. Sí, probablemente esté sentado a la mesa con su familia, con suerte una que no requiera un equipo de investigadores federales para organizar sus planes navideños. Pero Andrew lleva meses preparándose para esta llamada, desde que empecé a documentar las actividades extracurriculares de Sarah y los delirios de grandeza de su familia. Feliz Navidad, Andrew. Le digo cuando contesta, y oigo a los niños riendo de fondo, el sonido de una familia normal en unas fiestas normales. Espero que estés pasando una noche mejor que yo. Marcus. Parece sorprendido, pero no impactado. Llevamos tiempo planeando esta conversación. ¿Todo bien? En realidad, todo está perfecto, le digo, y lo digo en serio. Quiero presentar los papeles el lunes a primera hora. Todos. Divorcio, denuncia de fraude, todo lo que hablamos. Hay una pausa, y luego la voz de Andrew vuelve a ser seria. ¿Seguro que sí? No hay vuelta atrás una vez que empecemos. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Digo, subiendo al coche y arrancando el motor. Al salir de la entrada, suena Bing Crosby en la radio cantando sobre soñar con una Navidad blanca, y subo el volumen lo suficiente para acallar cualquier duda que pueda tener. Esto no es una pérdida. Es una liberación. La casa es mía, mi negocio está asegurado y mi futuro es muchísimo más prometedor sin la familia de Sarah hundiéndome como anclas en un barco que se hunde. Me alejo de esa casa, de esa cena, de ese matrimonio, y por primera vez en años, tengo ganas de que llegue mañana. La libertad sabe mejor que cualquier cena de Navidad. Para cuando llego a la entrada de mi casa, que me pertenece y solo a mí, siento como si acabara de correr un maratón y descubriera que gané la maldita carrera. La casa mía es tranquila y pacífica. Se acabó Eleanor quejándose de su reputación. Se acabó Richard actuando como si su existencia me hiciera un favor. Se acabó que Sarah trate nuestro matrimonio como un trampolín hacia algo mejor. Me sirvo 3 dedos del buen whisky, el Macallan de 18 años que he estado guardando para una ocasión especial. Resulta que la muerte de un matrimonio de mierda es bastante especial después de todo. Brindo por la habitación vacía, por el silencio, por la hermosa ausencia de quienes me han hecho sentir como una extraña en mi propia vida durante años. Feliz Navidad, Marcus, digo en voz alta, porque a veces hay que animarse a uno mismo. Feliz Navidad, libertad. El whisky escocés arde en su punto justo al bajar, cálido, suave y carísimo. La familia de Richard puede quedarse con sus delirios, sus tonterías sobre el legado, sus planes de reemplazo cuidadosamente orquestados. Sarah puede aferrarse a Dave si el pobre diablo es tan estúpido como para quedarse después de la actuación de esta noche. Olivia puede seguir siendo una víctima profesional, y Eleanor puede ahogarse en su necesidad de controlar todo lo que se mueve. ¿Pero yo? Tengo algo mejor que todas sus maquinaciones y manipulaciones juntas, independencia. Independencia real, no la falsa de la que Sarah siempre hablaba mientras vivía en mi casa y gastaba mi dinero. La independencia que da ser dueña de tu propia vida, tomar tus propias decisiones y no tener que fingir que vale la pena mantener a la gente tóxica solo por compartir ADN o votos matrimoniales. Este no es el final de mi historia, es el maldito principio. El comienzo de mañanas sin comentarios pasivo-agresivos tomando café. El comienzo de unas vacaciones que no requieren un equipo de terapeutas para procesarlas. El comienzo de una vida donde no tengo que demostrar constantemente mi valía a personas que nunca merecieron mi tiempo. Me acomodo en mi sillón favorito, ese del que Sarah siempre se quejaba porque era demasiado cómodo y le daba a la sala un aspecto demasiado masculino. Y me doy cuenta de algo que me hace sonreír por primera vez en todo el día. Esta no ha sido la peor cena de Navidad de mi vida. Este fue el mejor regalo de Navidad que me he hecho. El regalo de alejarme. El regalo de elegirme a mí misma por encima de su disfunción. El regalo de comprender finalmente que a veces lo mejor que puedes hacer por ti es dejar de luchar por quienes nunca luchan por ti. Feliz Navidad, maldita sea.